Estamos aquí en esta hora para adorar y alabar el nombre del Señor. Quiero invitarlo en esta hora para que usted abra su Biblia en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 55. Vamos a estar dándole lectura al versículo 6 y versículo 7 de este capítulo 55 del profeta Isaías. Damos gracias al Señor que nos permite estar aquí en esta hora, y también le damos la bienvenida a todas las personas que nos visitan por primera vez. ¿Cómo le decimos a nuestros hermanos que nos visitan por primera vez? Que Dios les bendiga. Da mucho gusto. ¿Puede levantar su mano, hermano? Da mucho gusto que estén con nosotros en esta hora. Pues Isaías capítulo 55, versículos 6 y versículo 7. Vamos a estar dándole lectura a este versículo de la Escritura. Si usted ya lo tiene, dice la palabra del Señor de la siguiente manera: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino, que el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, que al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Una vez más: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino, que el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, que el Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Inclina su rostro, oremos al Señor. Bendito Padre Celestial, en esta hora, Señor, estamos delante de tu presencia y te damos gracias, Señor, porque estás con nosotros. En esta hora te rogamos, Señor, que hables a cada vida, a cada corazón. Que tu palabra sea viva, sea eficaz. Que tu palabra penetre a lo más profundo de cada corazón. Señor, que seamos oidores y hacedores de tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden ocupar sus lugares, hermanos? Recibiendo el perdón. Recibiendo el perdón. El capítulo 55 de Isaías principia con una invitación a los sedientos y a los hambrientos. Es un llamado a encontrarse con Dios. Los versículos 6 y versículo 7 son una continuación de esta invitación. En el Antiguo Testamento, las expresiones volver a Dios, retornar a Dios, buscar a Dios son muy frecuentes. El versículo 6 nos dice: buscar a Jehová. Esta palabra buscar presupone iniciativa, interés de parte de la persona. Quiere decir que cuando nosotros buscamos algo es porque estamos interesados en lo que nosotros estamos buscando. Es muy distinto pensar en Dios, hablar de Dios, escuchar de Dios, que buscarlo. Hay muchas personas que les gusta oír de Dios, que les gusta hablar de Dios, pero es muy diferente buscar a Dios. Buscar a Dios quiere decir tener un encuentro con Dios, porque buscar presupone que uno no solamente piensa, habla, escucha acerca de Dios, sino que requiere un esfuerzo. Cuando usted se le pierde algo y usted comienza a buscarlo, es decir, eso va a necesitar de un esfuerzo para poder encontrar lo que se le perdió. Oiga, cuántas cosas en nuestra propia casa se nos extravían, se pierden, y nosotros no las encontramos, y estamos vueltos locos buscando ver dónde está aquello, porque es de valor, porque tiene importancia para nosotros. Pero ¿qué estamos haciendo? Un esfuerzo por encontrar aquello que está perdido. Buscar a Dios no es simplemente hablar de Dios, pensar en Dios, sino requiere de un esfuerzo para poder encontrar a Dios. Buscar presupone una de dos cosas: que uno está perdido y necesita volver al lugar que le corresponde
o que uno perdió algo. Quiere decir buscar. Buscar quiere decir, puede suponer estoy perdido. Como cuando usted va viajando y de pronto en el camino se extravía, pierde el camino. ¿Qué empieza a hacer? Buscar para volver al camino. Está buscando dónde quedó el camino que usted llevaba, porque se perdió del camino. Cuando la Escritura habla del hombre, habla de que el hombre está perdido. La Escritura nos dice que el Señor Jesucristo vino con una misión, y una misión muy importante. Dice buscar y salvar lo que se había perdido. El hombre estaba perdido. Entonces quiere decir que buscar presupone o que estamos perdidos o que algo se nos perdió a nosotros. El hombre lejos de Dios está perdido porque no encuentra el lugar de la comunión divina. También tiene a Dios perdido de su vida. Quiere decir que si estás perdido, quiere decir que no estás en el lugar donde puedes tener comunión con Dios. Es decir, al lugar que te lleve a tener una relación personal con Dios, que tú puedas tener un encuentro con Él. Quiere decir, tienes a Dios perdido. No está en tu vida, no está en tus planes, no está en tus pensamientos, no está en tus acciones. Es decir, has desplazado a Dios de tu vida, de manera que significa que está perdido. Buscar presupone el peligro de no hacerlo. Hay peligro si nosotros no buscamos a Dios, si no estamos buscando al Señor. Amós, en el capítulo 5, en el verso 6, el profeta dice: buscad a Jehová y vivid. Quiere decir que si no lo buscamos, no viviremos, porque dice: no sea que acometa con fuego. El profeta Amós le está diciendo al pueblo de Israel que debe de buscar a Jehová, porque el buscarlo va a hacer que viva. Quiere decir, cuando nosotros buscamos a Dios, vivimos. El buscar a Dios es traer vida, es tener vida. La Escritura dice que estamos sin Dios muertos. Así es como la Escritura nos describe. Dice que el hombre sin Dios está muerto. Y dice, está muerto en delitos, está muerto en pecado. Pero dice que cuando le conocemos a Él, dice, pasamos de muerte a vida. ¿Qué quiere decir? Que el buscarlo, el encontrarnos con Él, hace que nosotros vivamos. Que estando muertos, ahora pasemos a la vida. Tenemos la vida que procede de Dios. Cuando el salmista, en el Salmo 69, en el verso 32, dice: buscad a Jehová, buscad a Dios, y vivirá vuestro corazón. Se infiere que al no hacerlo hay el riesgo de muerte. Si nosotros no buscamos a Dios, entonces está el riesgo, está el peligro de muerte. Dice: buscad a Jehová. El propósito pudo haber dicho el profeta: buscad el templo, buscad el culto, buscad al ministro, lo cual es importante. Pero sin embargo, su exhortación fue buscar algo superior, buscar a Dios. Puede haber el riesgo de que uno recurra al templo, al ministro, buscando algún beneficio temporal, sanidad, solución de algún conflicto, pero sin la disposición de buscar a Dios. ¿Cuántos vienen solamente buscando un beneficio de parte de Dios? Pero lo que necesitamos es buscar no los dones, las bendiciones, los beneficios que Dios quiere darnos, sino buscarlo a Él. Es decir, estamos interesados, pero en tener un encuentro con Dios, que nosotros verdaderamente podamos encontrarnos con Él. Buscar a Dios es el objetivo superior. Lo demás queda relegado a un segundo plano. La búsqueda de Dios es el imperativo de la vida. La comodidad, el conocimiento, la salud, el placer
no deben de reemplazar a Dios. Pero en el tiempo moderno, el hombre ha reemplazado la búsqueda de Dios por la comunidad, por la comodidad. Están enfrascados en una carrera materialista, procurando cada vez ganar más dinero, cada vez tener mejor o mayor comodidad. Es decir, no se conforman con lo que hasta este momento han adquirido o tienen. El deseo es tener más y más y más. Es decir, un deseo insaciable. El hombre está en una búsqueda de los bienes temporales, de los bienes materiales, y eso es lo que muchos se alejen de Dios. Nuestra prioridad no debe de ser tanto los bienes materiales, la comodidad, sino que nuestra prioridad debe de ser buscar a Dios, que el primer lugar lo ocupe Dios en nuestra vida. Otros están buscando el conocimiento. Oiga, hay algunos que nunca terminan de estudiar la vida. Oiga, que siempre están estudiando, siempre van a aprender algo. Oiga, pero hay algunos que sacan un título y otro título y otro título. Oiga, porque están solamente interesados en adquirir mayor conocimiento. Hermano, el conocimiento es bueno, pero no podemos desplazar a Dios en aras del conocimiento. Dios tiene que ocupar el primer lugar en nuestra vida. También hay otros que lo único que les importa es el placer, que se encuentran como el hijo pródigo, que le pidió a su padre la parte de los bienes que le correspondía. A los pocos días lo tomó todo, lo juntó y se fue a vivir a una provincia lejana, apartada, y allá vivió perdidamente. Quiere decir que él buscó solamente el placer y malgastó la herencia que su padre le había dado. Todo el esfuerzo de años de trabajo de su padre, él lo había malgastado y en poco tiempo lo desperdició, sencillamente porque estaba solamente centrado su pensamiento en el placer. Y en la actualidad así hay muchas personas que lo único que buscan es solamente el placer, hermano. Pero sobre todas las cosas tenemos que darle lugar a Dios, buscar a Dios. En el Nuevo Testamento se encuentra el mismo imperativo de buscar, y nos dice: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Quiere decir, lo primero que el hombre necesita buscar es el reino de Dios y su justicia. Quiere decir, lo primero que tengo que hacer es buscar a Dios. Es lo que tiene que ocupar el primer lugar en mi mente, el primer lugar en mi corazón. Es el deseo que debe de haber en mí, el estar buscando primeramente a Dios. Dice: buscar a Jehová mientras puede ser hallado, en tanto que está cercano. Buscar a Jehová mientras lo puedes encontrar. A Dios no se le debe de buscar cuando el hombre quiere. A veces nosotros decimos: cuando yo quiera voy a buscar a Dios. Cuando ya sienta deseos voy a buscar a Dios. Cuando tenga ganas de buscarlo voy a buscar a Dios. A Dios no lo buscamos cuando nosotros queremos. A Dios lo buscamos cuando Él quiere que lo busquemos. Quiere decir que es Dios el que toma la iniciativa. Es decir, no es cuando queremos nosotros, sino es cuando Él nos llama. Es decir, Dios nos llama y nosotros respondemos. No es el hombre, sino Dios el que fija las citas. Es decir, hay una cita divina, y quien fija esa cita es Dios. Es Dios el que fija el tiempo, es Dios el que fija la hora, es Dios el que fija el día. Es Dios el que está fijando el momento para encontrarse con nosotros. Es decir, Él establece la cita divina. Tenemos nosotros que buscarlo mientras puede ser hallado. Mientras puede ser hallado. Cuando el hombre recurre a Dios, después de haberlo rechazado, corre el peligro de hacerlo demasiado tarde. Hermano, todo tiene su tiempo. Todo hay un tiempo. Y hay un tiempo que Dios da para que el hombre le busque. Dios le da la oportunidad para encontrarse con Él.
En una ocasión se cuenta de una mujer que fue a la iglesia, visitó la iglesia y comenzó a oír el mensaje del evangelio. El pastor comenzó a predicar la palabra de Dios y el Espíritu Santo comenzó a redarguir su corazón. Y aquella mujer comenzó a sentir una gran necesidad. Ella necesitaba entregar su vida a Cristo. El pastor comenzó a hacer el llamado para que pasaran al altar y entregaran su vida al Señor. Oiga, aquella mujer no respondió al llamado. Se levantó, pero para irse del templo, para salir de aquel lugar. Poco tiempo después, llamaron al pastor, porque había una mujer que estaba muriendo, que estaba ya en los últimos momentos de su vida, y quería que él fuera para que orara por ella, que hablara por ella. Él fue y comenzó ahí a hacer un esfuerzo desesperado, tratando de que en los últimos momentos de su vida ella pudiera entregar su corazón al Señor. Y el pastor estaba hablándole, exhortándole, orando por ella, para que ella abriera su corazón a Cristo. Aún todavía podía haber esperanza de salvación. Pero de pronto, ella le responde al pastor y le dice: la perdí, la perdí. Y le dice el pastor: ¿qué fue lo que perdió? ¿Qué fue lo que perdió? Dice: hace tiempo fui a su iglesia, visité ahí la iglesia, usted estuvo predicando, y entonces llegó un momento en que yo tenía que hacer una de dos cosas: o levantarme y pasar al altar y entregarle mi vida a Cristo, o salirme del templo. Y le dice el pastor: ¿y qué hizo? Me levanté y me salí, la perdí. Aquella mujer pasó a la eternidad sin Dios. Aquella mujer murió sin Dios. Sencillamente fue demasiado tarde. Había tenido el tiempo, el momento, la oportunidad, cuando Dios habló a su corazón, cuando Dios la llamó, pero ella lo rechazó. Y cuando rechazamos a Dios, llega el tiempo en que puede ser demasiado tarde. Porque no sabemos. Tenemos que aprovechar el tiempo, el momento. Se dice un hombre que era piloto, y el pastor, cada vez que él iba para el templo, que él iba para abrir el templo y tener el servicio, él iba en su bicicleta, y él lo conoció a este hombre y se paraba y lo invitaba y le decía: lo invito al culto para que usted vaya y para que escuche la palabra de Dios. Aquel hombre le decía: mire, pastor, estoy muy ocupado, es que no puedo, no tengo tiempo ahorita para buscar a Dios por ahí, es que tengo que hacer un viaje, tengo que salir. Siempre había una excusa. Siempre había una excusa. ¿Por qué? Él no iba a la iglesia. Oiga, el pastor, siempre que lo veía, le hacía la invitación. Y cada vez que lo veía, él decía: mañana. Cada vez que el pastor lo invitaba, aquel hombre decía: mañana. Aquel hombre decía: otro día, no puedo hoy. Oiga, llegó un domingo por la mañana al pasar por ahí y le dice: lo invito a la iglesia. ¿Cuándo va a ir? Para que escuche el mensaje de Dios, se entregue su vida a Dios. Y aquel hombre, yo no sé si porque ya estaba cansado de oír al pastor invitándolo, le dice: mire, pastor, le prometo que voy a ir ahora, no, hoy no, porque ahorita dentro de una hora tengo que salir, tengo un vuelo y voy a tal lugar, pero al próximo culto yo voy a ir. Le dice el pastor: pues espero que no sea demasiado tarde. Aquel hombre se fue al aeropuerto, se subió al avión, comenzó a pilotear el avión, pero a la media hora se perdió de los radares. Oiga, ese fue su último vuelo, porque en esa ocasión el avión se cayó y él perdió su vida. Nadie tiene la vida segura. Oiga, nadie sabe si todavía estaremos aquí el día de mañana. Por eso es que nosotros, cuando tenemos la oportunidad, tenemos que aprovecharla y entregarle nuestra vida al Señor, porque no sabemos si mañana será demasiado tarde. Buscar a Jehová mientras puede ser hallado. El rey Saúl es un ejemplo clásico de querer buscar a Dios cuando es demasiado tarde. Dios escogió a Saúl para ser el rey de Israel y fue ungido por rey sobre Israel y comenzó a gobernar.
Oiga, pero tan pronto como él comenzó a gobernar, paulatinamente comenzó a dar pasos, alejándose de Dios, alejándose de la voluntad de Dios. Él tenía la obligación y responsabilidad de hacer lo que Dios le ordenara, de seguir la voluntad de Dios. Sin embargo, él comenzó un camino de rebeldía, aunque estaba el profeta Samuel, que venía para decirle lo que Dios quería que él hiciera. Él nunca obedeció, él nunca oyó la voz de Dios. Él estuvo rechazando de manera persistente la palabra de Dios a través del profeta. Y así hay muchas personas que vienen a la iglesia, que están continuamente aquí, pero que están rechazando constantemente la palabra de Dios, que están rechazando constantemente lo que Dios está diciendo. Quiere decir, van caminando en un camino que los aleja de Dios, en un camino de rebeldía. Oiga, llegó el momento cuando Samuel le dice: acuérdate que Dios te puso ahí por rey y le dio una orden. Pero después, en la noche, el Señor le habla al profeta y le dice: me pesa haber puesto a Saúl por rey, porque no hizo lo que Dios le dijo. Dile que yo lo he desechado y he levantado otro a su semejante, mejor que él. Oiga, dice: a un hombre según mi corazón. Oiga, esa fue la última vez que Dios le habló a Saúl, le habló el rey. Dice que otro día por la mañana él fue para encontrar en Gilgal el campamento del rey. Y cuando él lo ve, y él se alegra por la venida del profeta, pero le dice el profeta: ¿qué has hecho? Yo no hice nada, yo hice lo que Dios me dijo que yo hiciera. Dice: ¿y qué es ese balido de vacas y de ovejas que oigo? Y ya entonces él comienza a excusarse como es su costumbre y le dice: mira, escucha, Dios te ha desechado a ti. ¿Por qué Dios desechó a Saúl? Dice: porque tú has desechado su palabra. Cuando tú desechas la palabra de Dios, Dios te habla, tú la oyes, pero no obedeces, pero la rechazas. Va a llegar el momento en que Dios te va a rechazar a ti, en que Dios va también a rechazarte de la misma manera como lo has rechazado. Y como has rechazado la voz de Dios, la palabra de Dios, Él también te rechazará a ti. Oiga, de manera que dice: Dios te ha rechazado. Pero veamos lo que dice la Escritura. En 1 Samuel capítulo 28, verso 6. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió. No le respondió. Consultó a Jehová, lo buscó a Jehová, se acercó a Jehová, pero dice: Jehová no le respondió. Ni por sueños, ni por Urim, ni por Tumim, ni por profetas, de ninguna manera Dios le respondió. Demasiado tarde. Cuando él quiso buscarlo, era demasiado tarde. Tenemos el caso de Esaú. El caso de Esaú. Dice que Esaú vendió su primogenitura a su hermano Jacob por un plato de lentejas, es decir, por una comida. Él vendió su herencia, vendió su primogenitura. ¿Cuántos creyentes hay que están vendiendo lo que Dios les ha dado simplemente por un momento de placer, simplemente por seguir el impulso de su carne, en lugar de rechazarlo y buscar a Dios? Han estado vendiendo la herencia espiritual que Dios les ha dado por una simple comida, es decir, por algo momentáneo, por algo pasajero. Están menospreciando la eterna salvación que Dios les ha dado en Cristo Jesús. Oiga, este hombre vendió su primogenitura. Para él no tenía ningún valor. Pero vea usted lo que dice la palabra de Dios. Después de que él se dio cuenta de lo que había hecho, dice: deseando heredar la bendición. Llegó el momento en que se dio cuenta que aquello era una bendición, que era su herencia, y deseando heredar la bendición, dice, estaba deseando heredarla, fue desechado. Fue desechado. Después de desear heredarla, no hubo oportunidad. Fíjese bien esa palabra. Fue desechado, no hubo oportunidad.
Dos palabras claves. Lo desechó y no hubo más oportunidad. ¿Para qué? Para el arrepentimiento. Ya no hubo oportunidad para que se arrepintiera. Tuvo mucho tiempo. Él menospreció lo que tenía. Ahora, cuando se dio cuenta era demasiado tarde. Ya había sido desechado. No se tuvo otra oportunidad para arrepentimiento. ¿Cuántas veces cree la persona que vendrán otras oportunidades para servir a Dios? Vendrán otras oportunidades para entregarle mi vida al Señor. Vendrán oportunidades que yo le pueda servir. No hubo más oportunidad. Se acabó. Ya no hubo más oportunidad. Y él perdió su herencia. Él perdió la bendición. Ya no hubo oportunidad para el arrepentimiento. Así hay muchos que piensan, tal vez mañana o la próxima semana, el próximo mes, el siguiente año, va a haber oportunidad para que yo me arrepienta y le sirva a Dios. No lo sabes. No lo sabes. Por eso es que la Escritura nos dice la palabra del Señor. Dice que él no hubo oportunidad, lo procuró con lágrimas. La Biblia constantemente nos exhorta a no postergar las cosas para mañana, a no retrasar nuestro encuentro con Dios para mañana. No podemos dejar para mañana las cosas. Es hoy. La Escritura siempre va a decir hoy, no va a decir mañana. ¿Por qué hoy? Porque hoy es la realidad que vivimos. El mañana no sabemos si vamos a despertar. El mañana, nadie está seguro del mañana. Lo único que es seguro es el presente. Es el hoy en el que estamos. Mañana puede ser demasiado tarde, porque todos desconocemos lo que pueda suceder el día de mañana. Por eso la exhortación de la Biblia es hoy. Es en el momento presente. Es ahora cuando hay que encontrarse con Dios. Es ahora cuando hay que entregarle nuestra vida a Dios. Es ahora cuando hay que servir a Dios. Oiga, porque el mañana solo hay una esperanza. Una esperanza de poderlo vivir. ¿Cuántos se han acostado a dormir por la noche y no han despertado por la mañana? Sencillamente fue el último día, la última noche que pasó. Oiga, nadie lo sabe. Por eso es que la Escritura nos dice con toda claridad: he aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Es hoy el día de salvación. Por eso dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Ahorita lo puedes hallar. Ahorita él puede ser encontrado. Dice la Escritura en el versículo 7: deje el impío su camino, que el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová. Vuélvase a Jehová. Los favores de Dios, aunque son gratuitos, son condicionales. Dios nos ofrece todas las cosas que Él tiene por gracia, por misericordia. Son gratis, es gratuito. La salvación de tu alma no te cuesta nada. Ya el precio de tu salvación fue pagado. Lo pagó Cristo en la cruz del Calvario. Él ocupó tu lugar. El lugar que te correspondía a ti como pecador, el lugar que me correspondía a mí como pecador, lo ocupó Cristo en la cruz. Él ocupó nuestro lugar. A nosotros nos esperaba la muerte, porque la Escritura dice: la paga del pecado es muerte. De manera que como pecadores nos esperaba la muerte, pero Cristo tomó nuestro lugar, ocupó nuestro lugar, y Él murió en lugar nuestro, para que nosotros no muramos, para que en lugar de muerte tengamos vida, para que en lugar de condenación tengamos salvación. Oiga, el Señor ocupó nuestro lugar. Él murió por nosotros. Es gratis. El Señor pagó el precio. Ya no tengo que pagar yo nada para ser salvo. Ya no tengo que pagar nada, porque el precio de mi salvación completo lo pagó Cristo. Lo pagó completito Cristo. Oiga, en una ocasión una niña de 9 años estaba muy enferma y estaba ya agonizando.
y su madre tratando de asegurarse de que ella verdaderamente había entregado su vida a Cristo y que ella le había entregado su corazón al Señor, le dice: hijita, ¿en qué basas tu salvación? ¿En qué basas tu salvación? Y le contesta a la niña y le dice: en la justicia de Dios. Oiga, y la mamá se apresuró a corregirla y le dijo: no, querrás decir en la misericordia de Dios, porque por su misericordia hemos sido salvos. Y dice la niña: no, en la justicia de Dios, porque al morirme y llegar a la presencia de Dios, si no me quieren dejar entrar, le tengo que decir que Cristo pagó por mis pecados, y como Dios es justo, Él no me puede volver a cobrar otra vez, porque ya se pagó la deuda de mis pecados. Hermano, la deuda de los pecados de toda la humanidad ha sido pagada, fue cancelada en la cruz del Calvario. Dice la Escritura, el acta de decretos que había en nuestra contra, dice: Cristo la quitó del medio y la clavó en la cruz, y ahora ya no hay nadie en nuestra contra, porque el Señor pagó el precio de tus culpas. Pero aunque son gratuitos, son condicionales. Hay una condición para recibir. El bien que se busca de Dios no se puede mezclar con el mal que uno practica. No se puede mezclar con el pecado que practicas. Tienes que desecharlo, tienes que dejarlo, tienes que abandonarlo. No puedes continuar llevando la misma vida, no puedes continuar practicando el pecado. Se tiene que dejar. Dice la Escritura: deje el impío su camino. Lo primero que dice, para que tú encuentres salvación, encuentres perdón, deja tu camino. Deja el camino que llevas. Ahora tienes que caminar por un camino diferente. Ahora tienes que caminar no por tu propio camino, sino tienes que caminar por el camino de Dios, por el camino del Señor. Por eso dice la Escritura: deje el impío su camino, porque este es un camino de muerte. El camino del impío, el camino del pecador, el camino del pecado es un camino de muerte. Dice la Escritura: hay caminos que parecen derechos al hombre, pero su fin es un camino de muerte. Es un camino de muerte. ¿Te has puesto a pensar que ese camino por donde vas de pecado te conduce a la muerte? Y no solamente a la muerte física, sino a la muerte eterna, a la condenación eterna. La Escritura dice que el pecado produce muerte, físicamente hablando, pero también produce muerte espiritualmente, porque nos separa de Dios, que es el autor de la vida, que es la fuente de vida, y nos va a separar eternamente de Dios. Porque si tú mueres en pecado, la Escritura dice: a la condenación eterna. De manera que el camino del pecado es un camino de muerte. Por eso el Señor dice: el impío, el pecador, deje ese camino, deje el camino que llevas, deje el impío su camino, y ahora hay que caminar por el camino de Dios, por el camino del Señor. Ese camino es un camino de perdición. Dice la Escritura: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos por ahí van caminando, por ahí van andando, porque es un camino fácil, es un camino ancho, es un camino espacioso, es una puerta ancha y espaciosa. Pero dice que el camino que lleva a la vida eterna es una puerta angosta, es un camino angosto, es difícil, pero ese camino nos lleva a la vida eterna, nos lleva a una eternidad con Dios. Por eso la Escritura dice que dejas el camino que lleva a la muerte y que dejas el camino que es un camino de perdición. El hombre inicuo deje sus pensamientos, deje sus pensamientos. Los pensamientos malos casi siempre se van a convertir en actos. El pecado comienza aquí. El pecado comienza en la mente.
comienzas pensando el mal, comienzas deleitándote en el mal, deleitándote en el pecado. Y una vez que ha tomado dominio y control de tu mente y ha echado raíces, va a controlar tu conducta y va a hacer que hagas lo que tú estabas pensando. Lo que estabas pensando. Ahí es donde comienza precisamente la principal batalla. Es en la mente. La principal batalla es en la mente. Por eso dice la Escritura: deje el inicuo sus malos pensamientos. Esos malos pensamientos hay que abandonarlos. Hay que dejar los malos pensamientos. Miren lo que dice la Escritura en Marcos capítulo 7, versículo 21 y 22. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. ¿De dónde salen? De adentro, de tu corazón. De ahí salen los malos pensamientos. ¿Qué es lo que sale de ahí? Los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los robos, la avaricia, la maldicencia, el engaño, la lascivia, la envidia, la maldicencia, la soberbia, la insensatez. De ahí sale todo. De esos malos pensamientos que están en el corazón, que están dominando tu vida, de ahí salen los malos pensamientos. Por eso es que la mente tiene que ser transformada, que la mente tiene que ser cambiada, que nuestro pensamiento no puede amoldarse al pensamiento de la sociedad, al pensamiento de la sociedad que nos rodea. Oiga, porque a lo que ellos le llaman bueno es malo, y a lo que le llaman malo es bueno, porque están trastornados sus valores, están trastornados sus principios. ¿Por qué están trastornados? Por los malos pensamientos que se apoderaron de su corazón y trastornaron la perspectiva de su vida. Por eso, si algo necesitamos, es que nuestra mente sea cambiada, transformada por el poder de Dios. Por eso dice: deje los malos pensamientos. Por eso el salmista oraba: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de Dios Jehová, roca mía y redentor mío. Y vuelva hacia Jehová. Deja tu camino, deja los malos pensamientos y vuélvete a Dios. Vuélvete a Dios. ¿Qué quiere decir? Vas caminando en oposición a Dios. Vas caminando en dirección opuesta a Dios. Le has dado la espalda a Dios. Y cada paso que das, en lugar de acercarte, te alejas. Entonces tienes que volverte a Dios. Tienes que dar un giro completo, una vuelta completa, para regresar a Dios, para retornar a Dios. Dice: vuélvase a Jehová. Quien se vuelve a Dios hallará que Dios se volverá a él. Cuando nosotros damos el primer paso y nosotros damos vuelta y comenzamos a caminar ahora en dirección a Dios, oiga, nosotros damos 2 pasos y Dios ya está enfrente de nosotros. Dios ya vino para facilitar el encuentro. Oiga, tan pronto como comenzamos a caminar en dirección del Padre Celestial, oiga, el Padre corre hacia nosotros. La Escritura nos dice del Hijo Pródigo, que el Hijo Pródigo dijo: he pecado contra mi Padre. En la casa del Padre hay abundancia de pan, ahí hay todo. Dejó la posilga y comenzó a caminar en dirección del Padre. La Escritura dice que aún todavía a lo lejos el Padre lo vio a la distancia. Cuando lo ve, corrió, lo encontró, lo abrazó, lo besó. ¿Qué quiere decir? Antes de que él hiciera otra cosa, él caminó hacia la casa del Padre, y entonces el Padre corrió hacia él para abrazarlo. Estaba facilitando el encuentro con él. Dios dice: vuélvete, y cuando te vuelves, él facilita el encuentro, porque él se vuelve a ti. Él corre hacia ti. No espera hasta que tú llegues hasta donde él está. No, él va a tu encuentro.
porque ha visto que has tomado la decisión de volverte a Él, y ahora Él corre hacia donde tú estás. Volveos a Jehová, y Él se volverá al remanente que ha quedado. Dice el profeta: volveos a Jehová, vuélvanse. Dice: y Él se volverá al remanente de Jehová. Lo que Dios espera solamente es que des un paso, y el Señor se encarga de lo demás. Se encarga de todo lo demás. Quien se vuelve a Dios hallará medicina. Oiga, hay tantos males que aquejan a la humanidad, tantos problemas que aquejan a las familias, tantos problemas que aquejan a las personas. Oiga, pero el que se vuelve a Dios encuentra que en Dios hay medicina para su mal. Hay medicina para todos los problemas que le aquejan, para todo lo que le está aquejando. Oiga, hay medicina para el que está deprimido. Algunos se sienten deprimidos, han perdido el deseo de vivir, han perdido la alegría y el gozo, pero se vuelven a Él y hayan medicina, porque la presencia de Dios produce gozo, renueva nuestra alegría. Oiga, aleja y quita de nosotros la depresión. Oiga, qué mejor compañía que la presencia de Dios, que elimina todo eso. Oiga, hay algunos que están enlutados porque han tenido alguna pérdida de algún ser querido y todavía no han salido de su luto. Pero el que se vuelve a Dios encuentra que Él cambia ese manto de luto por un manto de alegría, porque Él vuelve a darle un óleo de gozo a los enlutados. Oiga, en Él hay medicina para tu enfermedad. Algunos están sufriendo por problemas de salud y algunos no saben ni qué es lo que tienen, porque los médicos, por más exámenes que hacen y por más que le buscan, no están dando con el problema, no saben cuál es el problema de salud. Pero tú vienes a Cristo y clamas a Él y Él lo sabe todo. En un instante, a su sola palabra, Él sana tu cuerpo, porque Él no solo murió en la cruz del Calvario por tu alma. Dice que Él llevó no solo nuestros pecados, llevó nuestras enfermedades, llevó nuestras dolencias en la cruz. Yo creo en un Dios de milagros, y desde que era un niño he recibido milagros de Dios y he seguido viendo los milagros de Dios. El Dios en el que creemos es un Dios de milagros, que tiene el poder de sanar tu enfermedad. En Él hay medicina, en Él hay medicina. Y así pudiéramos seguir mencionando, pero en Él hay medicina. Venid, volvámonos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Hermanos, no hay mejor médico que mi Dios. No hay mejor médico que mi Dios. Oiga, mi Dios es el mejor médico, es el médico del alma, es el médico del espíritu, es el médico del cuerpo. La obra de Él es perfecta y completa. Él está interesado en la totalidad de tu ser, espíritu, alma y cuerpo, porque Él vino a redimir todo nuestro ser. El cual tendrá de Él misericordia y será amplio en perdón. El cual tendrá misericordia. Cuando tú te vuelves a Dios, la Escritura dice: tendrá misericordia. Tiene misericordia, tendrá misericordia. El cual tendrá misericordia y será amplio en perdonar. Lo primero que hace es tener misericordia. Todo el que regresa a Dios arrepentido se convierte en objeto de su misericordia. El Señor nos dice: por un momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. El Señor abandona a la persona por el pecado, pero cuando la persona se arrepiente y se vuelve a Dios, dice el Señor: fue un momento en que te abandoné, pero ahora te recojo, pero te recojo con grandes misericordias. Hermano, cuando venimos al Señor, lo primero que experimentamos es la gran misericordia de Dios sobre nuestra vida.
Es la gran misericordia del Señor sobre nosotros. Cuando creíamos que ya no había esperanza, cuando creíamos que ya no había nada que se